Hola, bueno, vamos a continuar con el análisis poético en esta trilogía de textos que comenzamos con Shklovsky, con los formalistas rusos. Ahora vamos a ver otra vertiente que va a ser la semiótica del discurso. Para eso vamos a utilizar un texto de Iber Verdugo, un libro publicado en 1982 que se llama Hacia el conocimiento del poema, del cual voy a tomar principalmente algunas categorías y algunos supuestos del capítulo presupuestos del análisis lírico y otro, eh, otra sección del libro que se trata de la función poética. Estos dos textos lo tienen en el aula virtual, así que los pueden consultar directamente de ahí. Bien, vamos a presentar a Iber Verdugo. Es un profesor de la Escuela de Letras. Nació en La Banda en 1924, falleció en Córdoba en 1998. Fue desde 1957 a 1976 el titular a cargo de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana, cuando aún se llama Hispanoamericana, hoy se llama Literatura Latinoamericana. Fue cesado de su cargo por la dictadura militar. Después vuelve a la facultad con la restauración democrática y fue director de la escuela desde 1984 a 1992. Fue un gran docente, sus alumnos lo recuerdan con mucho cariño y admiración. Algunos de mis profes han sido alumnos de Verdugo y tienen un gran recuerdo de él como docente. La doctora Pampa Arán, que es una profesora emérita de la facultad, señalaba en una apología, en un artículo laudatorio, que era capaz de orientar a los alumnos hacia las problemáticas de la literatura hispanoamericana y argentina y los fundamentos teóricos metodológicos que elaboró y perfeccionó con gran convicción. Bien, como decíamos, Verdugo lo podríamos ubicar a estos desarrollos teóricos en lo que se llama la semiótica del discurso. Bien, esto lo vimos en la primera parte de la materia, cuando veíamos a Bakhtin, cuando veíamos la cuestión de intertextualidad. Veíamos cómo, yo les dije que en esta materia vamos a tratar de ver la semiótica del discurso para ver la literatura en un contexto más amplio y que no tiene que ver con la cuestión puramente histórico-literaria, sino también cómo funcionan los textos. ¿Bien? Para arrancar, el poema va a ser un discurso, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que sea un discurso? Va a ser un acto de habla. Esto es importante porque el poema se va a asimilar a un acto de habla. Va a ser relativamente autónomo, por ello va a ser un objeto cultural, ¿no es cierto? Y al ser un discurso, es plausible de ser segmentado en distintas categorías, cuya unidad mínima va a ser la frase. No vamos a bajar desde la frase, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hicimos una vez eh, el discurso después que bajaba hacia la oración, hacia la frase, después hacia la palabra, el morfema y la fonética? ¿Se acuerdan que habíamos hecho como un cuadrito? Bueno, acá nos vamos a detener en la frase, que va a ser la unidad sintáctica y semántica que nos va a permitir en el habla discernir los significados. Bien, lo más importante acá es que vamos a ver que el poema, al ser un discurso, está en una red interdiscursiva, en una intertextualidad, que es lo que habíamos visto con Bakhtin. Con Bakhtin habíamos visto cómo los discursos responden a otros discursos, ¿no es cierto? En un continuo interdiscursivo, ¿bien? Bueno, lo primero que tenemos que pensar cuando nosotros pensamos en discurso, no necesariamente en poemas, sino en discurso, es que se trata de la transmisión de un pensamiento. En la prosa, o sea, en la literatura en prosa u en otros objetos teóricos, artefactos literarios o no comunicativos, por ejemplo una noticia, como decíamos en la clase pasada, hasta las historias de Instagram,
¿no es cierto? La prosa tiene una función principalmente comunicativa. La idea de la prosa es transmitir un mensaje que pueda ser decodificado por el receptor. ¿Bien? Pero también en esta transmisión de mensajes puede haber también una transmisión de sentimientos, de emociones, de imaginaciones, que esa va a ser la función expresiva del discurso. La poesía se va a caracterizar, si bien tiene cierta función comunicativa porque está la interpretabilidad que pueda tener el receptor de un discurso poético, lo que va a prevalecer va a ser la función expresiva. ¿Bien? Entonces, en la función expresiva del poema, vamos a ver que va a tener eficacia, el poema va a ser mucho más eficaz, su eficacia va a radicar en esta transmisión de la función expresiva. ¿Bien? Bueno, también puede ser no solamente expresiva en el sentido de la emocionalidad, de los sentimientos, de la imaginación, sino también puede ser del lógico sintáctico. Pensemos en Góngora, el complejo semántico en el conceptismo de Quevedo. Bien, pero principalmente cuando nosotros vamos a pensar el poema, lo vamos a pensar desde la cuestión del habla, de la transmisión expresiva de una información. Bien, y al ser un discurso y al poder segmentarse y cuya unidad mínima va a ser la frase, lo que va a tener fundamental importancia va a ser la capacidad de relacionarse, la capacidad de relacionar en esa intertextualidad la frase con otras frases del mismo poema o con otras frases de la cultura que van a intervenir para facilitar la comprensión y la transmisión de emociones o la transmisión de conceptos. ¿Bien? Verdugo va a decir que relacionar es vincular unas unidades con otras, de modo que su entidad se integra por incidencia recíproca de la naturaleza y función de unas y otras. ¿Qué quiere decir esto? O sea que en toda relación que tenga con otras frases del mismo poema o con frases provenientes de la cultura, va a haber una incidencia recíproca. Cuando una frase de un poema se vuelve popular, se despega de su propio poema y pasa a ser pasa a formar parte del acervo cultural general de una cultura dada. ¿Bien? Entonces, de la misma forma, frases que ya pasaron a ser parte de la cultura y del acervo cultural, cuando intervienen en un poema, en esta relacionalidad, van a cambiar la forma de interpretación que puede tener el poema en una época determinada. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Principalmente cuando empecemos a analizar un poema. ¿Bien? ¿Cuáles son las características generales que tenemos que tener en cuenta, que tenemos las bases según las cuales vamos a partir para analizar un poema? Primero tenemos que ser conscientes de que hay una fuerte autonomía en los poemas, en estos discursos, en tanto a la función comunicativa propia del poema, ¿no es cierto? Los signos, los discursos son autónomos, van a tener sentido en el propio marco del poema o en el propio marco del poemario, desde donde van a estar colocados estos artefactos literarios, ¿bien? Vamos a tener que prestar también en una segunda instancia más atención al cómo, más que al qué dice. Porque si bien es importante lo que dice, lo más importante va a ser cómo lo dice. Entonces, en un poema, cuando nosotros analizamos un poema, en una primera instancia prestamos atención a lo que dice, pero también prestamos atención a cómo dice lo que dice. ¿Bien? En una tercera
un tercer punto importante va a ser que los significantes van a concentrar la atención que la lengua ordinaria va en el significado. Bien, nosotros cuando estamos transmitiendo un mensaje tratamos de ser lo más claro posible para que el significado llegue sin ruido hacia el receptor. O sea, para que el significado llegue lo más limpio posible. Entonces, no importa tanto el significante porque cuanto más claro sea el mensaje, el significante va a ser más transparente. En la poesía es todo lo contrario, el significante va a ser lo primordial más que el significado. El significante va a crear el significado. Entonces, en esta división saussuriana del signo entre significante y significado, en la poesía vamos a prestarle más atención al significante que al significado. ¿Por qué? Por esto que veníamos diciendo recién, de por qué el cómo es más importante que el qué. Bien. También Verdugo va a decir que la poesía es una función de lujo. ¿Por qué una función de lujo? ¿Qué es un lujo? Es algo no necesario, algo que está en el orden del exceso. ¿Bien? Y entonces la función de lujo que va a tener el poema va a ser este excederse de la función enunciativa y de la función instrumental. La lengua va a pasar a ser un instrumento de gozo contemplativo para el lector y de gozo estético para el escritor. Entonces, va a exceder la función meramente enunciativa de afirmar tal o cual cosa, o de ser instrumento para llevar tal o cual mensaje, sino que su función va a ser el goce estético, el goce emocional, el goce literario en sí. ¿Bien? Bien. Otro aspecto importante para analizar es que la poesía va a buscar descubrir las esencias que están debajo de las apariencias. O sea, ¿se acuerdan cuando hablamos con Shklovsky del extrañamiento del lenguaje, de la desautonomización del lenguaje? Buscar describir como si fuera la primera vez algo. Bueno, en este caso, ese procedimiento va a ser este intento de descubrir las esencias que hay bajo las apariencias. ¿Bien? Y finalmente va a decir Verdugo, va a tomar la noción de actos de habla de Sebastián Todorov. Todorov es el compilador de los formalistas rusos, de donde sale el texto de Shklovsky, del arte como artificio. Ha sido un crítico literario muy importante, sobre todo para plantear las bases del género fantástico, cómo se puede teorizar el género fantástico. Así que, bueno, va a tomar de él, de este lingüista, de este semiólogo, la cuestión, la noción de actos de habla. Estos actos de habla van a tener que ver con las perspectivas y actitudes del hablante y con los diferentes registros. ¿Qué quiere decir esto? Las perspectivas y actitudes del hablante. En los actos de habla, lo importante no solamente es el mensaje, sino cuáles son las actitudes y cuál es el punto de vista del que está emitiendo el mensaje, del que está hablando. En la poesía, si lo pensamos como un acto de habla, vamos a tener que pensar no en el autor empírico, ¿no? En Federico García Lorca, no en Machado, no en Quevedo. Estamos pensando en el yo lírico, en el yo literario, que va a tener una perspectiva y un punto de vista sobre las cosas que van a ser diferentes entre distintos autores. Y las actitudes de ese yo literario también van a ser distintas. ¿Bien? Y los registros también van a ser diferentes porque de acuerdo al yo literario, cómo se vaya construyendo discursivamente, va a tener distintos registros de habla. Puede ser una literatura más erudita como la de Góngora, o puede ser una literatura más sencilla como la de Becker.
son distintos registros. También, por ejemplo, podemos tener el registro pastoril que puede tener Manuel Machado o Antonio Machado. Entonces los registros van a ser distintos de acuerdo a este yo poético y a esta perspectiva de concebir el poema como un acto de habla. Bien, esto nos lleva a una diferenciación que es importante, que tiene que ver con la diferencia entre referencialidad y literalidad, ¿no es cierto? En la referencialidad, nosotros vamos a ver cuál es la capacidad del signo de evocar algo distinto de sí mismo. Entonces, la función referencial del signo va a ser estar en lugar de otra cosa. Estar en el lugar de un objeto, de una acción, de una persona. Entonces va a ser una referencia empírica que va a estar afuera del propio discurso. El discurso va a tratar de referenciar, de nombrar, de contar, de narrar otra realidad. Es lo que tenemos en las narraciones. Las narraciones son principalmente referencialidades permanentes. En cambio, la poesía lo que va a tener es una cuestión de literalidad. ¿Por qué de literalidad? Porque es la capacidad del signo de ser aprendido en sí mismo y no en la medida que remite otra cosa. Entonces el signo en la poesía se va a apartar de la función de referencial que puede tener en el discurso narrativo. El signo va a tener valor en sí mismo, es lo que veníamos diciendo recién, que va a tener un valor en sí mismo. ¿Por qué? Porque va a ser autorreferencial, o sea, va a referenciarse a sí mismo y a otro sistema de signos que puede estar en el mismo poema, en el mismo poemario o en el mismo sistema poético de un autor determinado. Esa es la literalidad del signo que vamos a ver en Verdugo. ¿Bien? Bueno, vamos a ver, hay distintos tipos de discurso. Va a decir que el discurso científico tiene un alto grado de referencialidad, el filosófico va a tener un alto grado de abstracción y el literario va a tener un alto grado de literalidad. Bien, no solamente en la poesía, sino también en la narrativa ficcional, puede haber una función del signo que refiera a sí mismo y no a un afuera. Pensemos en la ciencia ficción, pensemos en la literatura de terror, donde no necesariamente va a tener una referencialidad y un anclaje en la realidad empírica, sino que también va a tener una existencia propia que tiene que ver con el propio sistema literario, en el propio sistema discursivo donde esté inserto. Bien, Verdugo va a hacer una puntualización del discurso emotivo y modalizante. Bien, en el discurso emotivo modalizante va a tener en cuenta la función expresiva de Roman Jakobson, que también es un estructuralista proveniente de la misma escuela de los formalistas rusos, aunque él era de Praga, y va a definir la función poética como aquello que proyecta el principio de equivalencia del eje de selección sobre el eje de combinación. La equivalencia es promovida al rango de procedimiento constitutivo de la secuencia. Esto que parece un trabalengua lo vamos a ir desgranando de a poco. Entonces, hay una función poética que va a proyectar el principio de equivalencia del eje de selección, del eje paradigmático, ¿no es cierto? Cuando nosotros elegimos ciertas cosas, elegimos una palabra por sobre otra, sobre el eje de la combinación. Entonces va a haber un sincretismo, una relación intrínseca entre el eje sintagmático y el eje paradigmático. Entonces,
vamos a proyectar el principio de equivalencia en el eje de combinación. Esto que parece un trabalengua es la base de la metáfora. Cuando nosotros decimos la luna es una moneda de plata, estamos trayéndole el principio de equivalencia, que va a ser la luna como cosa redonda que brilla y la moneda como cosa redonda que brilla, lo vamos a traer al eje de la combinación. Quiere decir, la luna es una moneda de plata. ¿Bien? Si nosotros tenemos una metáfora pura que es la moneda de plata brilla en el cielo, entonces el eje, el principio de equivalencia del eje de la selección, del eje paradigmático, ya va a estar expresado en el eje de combinación, en el eje sintagmático. ¿Bien? Entonces, esta equivalencia entre estos ejes, ¿no es cierto?, va a ser un procedimiento constitutivo de una secuencia. Entonces la secuencia se va a constituir en esta relación de equivalencia. Entonces, si nosotros pensamos en una frase, acuérdense siempre que la unidad mínima va a ser una frase, no una palabra, sino una frase. Entonces una frase va a constituir una secuencia teniendo en cuenta esta equivalencia entre los dos ejes. Ahí es donde va a estar la función poética, en esa equivalencia, en esa frase que dice que la moneda de plata está en el cielo, en esa metáfora pura que habla de la luna. Bueno, vamos a ver también ahora los mecanismos de la función poética. Tanto Jacobson como Todorov van a coincidir en que se produce una proyección de un principio de equivalencia, ¿no es cierto?, entre lo paradigmático y lo sintagmático. Lo que veníamos diciendo, lo paradigmático es la selección, lo sintagmático es la comunicación en la comunicación ordinaria. La combinación en la comunicación ordinaria. Bien, vamos a ver cómo funciona esta cuestión del eje paradigmático y el eje sintagmático. Acá en la flecha celeste vemos que así va a funcionar el eje paradigmático de la selección. Y la flecha roja es el eje sintagmático, o sea, de la combinación. Tenemos una frase que es: el gato caza un ratón, que tiene un artículo, un sustantivo, un verbo y un complemento. ¿Bien? El artículo y el sustantivo determinan el sujeto y el verbo y el complemento el predicado. No vamos a entrar en disquisiciones gramaticales ni sintácticas, nada. Vamos a pensar en esto. Artículo, sustantivo, verbo y complemento. Bien, nosotros para decir el gato caza un ratón, tuvimos que elegir en el eje paradigmático de unidades similares la que más pertinencia tenga en lo que nosotros queremos decir. Bien, entonces si nos estamos refiriendo a un gato, no estamos hablando de unos, la, los, sino que estamos hablando de él o de un gato. Entonces, entre él y un gato, nosotros vamos a elegir la palabra él. ¿Bien? Eso es una selección del eje paradigmático. ¿Bien? Ahora bien, una vez que elegimos la palabra él y que tenemos un gato que no es un tigre ni es una cebra, entonces decimos el gato. ¿Por qué? Porque en el eje paradigmático nosotros tenemos un sustantivo singular masculino. No es un sustantivo plural masculino como tigres, ni es un sustantivo femenino singular como cebra. Elegimos en función de lo que nosotros queremos decir. O sea, buscamos en el paradigma de sustantivos el que coincida con el artículo que elegimos y que haga referencia a lo que nosotros queremos decir. De la misma forma podemos decir unos tigres juegan con una pelota y podemos intercambiar. Entonces el gato juega con una pelota, o unos tigres cazan un ratón, o la cebra caza una pelota, lo que queramos. Podemos combinar como queramos. Entonces en la poesía podemos decir eso. La cebra caza una pelota. Unos gatos corren en manada. El gato juega con una pelota. Las combinaciones del eje paradigmático y el eje sintagmático nos dicen que
podemos seleccionar en el eje paradigmático unidades similares y que tienen que estar ordenadas en el eje sintagmático de una determinada forma. Ese es el eje sintagmático y el eje paradigmático. ¿Bien? Bueno, para Verdugo va a decir que el paradigma se va a hacer presente en el sintagma. O sea, en el sintagma que nosotros tenemos, por ejemplo, el gato juega con una pelota, por decir así, se hace presente el paradigma. El paradigma está presente en el sintagma. En la poesía, esta proyección de un eje sobre el otro genera un efecto y un extrañamiento, una desautomatización de la lengua. Lázaro Carreter, que lo hemos visto cuando estudiábamos el Lazarillo, dice que toda repetición susceptible de llamar la atención de un mismo concepto gramatical se convierte en un procedimiento poético eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, lo que venimos diciendo, si nosotros elegimos en el eje paradigmático palabras que no son habitualmente relacionadas con otras, vamos a generar una atención a esa combinación extraña, a esa combinación desautomatizada, ¿no es cierto? Entonces el concepto gramatical que se va a formar va a ser un procedimiento poético eficaz. Bien, vamos a ver cuáles son los procedimientos de la función poética. Bien, por ejemplo, tenemos los paralelismos, o sea, las palabras, frases, estrofas que se van repitiendo o que tienen una estructura similar. Las correspondencias de léxico del mismo significado, palabras que significan lo mismo pero de distintas formas, ¿no es cierto? O sea, la sinonimia como figura literaria, piénsenlo así. El contraste de léxicos de distintos significados, la antinomia, las simetrías, que son las correspondencias y los contrastes, los juegos de silabismos, de las sílabas, del ritmo, de la homofonía, todas estas cuestiones que veíamos en las funciones, en las figuras literarias, no son, estos particularmente no son privativos de la función poética, pero son procedimientos que la función poética toma para sí mismo y le sirve para generar un efecto en la recepción. Después hay oposición de unidades, discordancias, ausencias, elipsis y el resto de figuras literarias que sí son procedimientos de la función poética. Pensemos en la oposición de unidades, pensemos en los oxímoron, en las antítesis, ¿no es cierto? Que nos generan como un sobresalto cuando estamos leyendo, cuando hay algo que es discordante, ¿no es cierto? Que hay algo que no debería estar ahí. Eso genera una discordancia. Algo que no debería estar ahí, pero sin embargo está ahí y genera un efecto de sentido precisamente por estar en un lugar donde no debería estar. ¿Bien? Las ausencias, cuando falta algo, que parece que falta algo, necesitamos que falte, que necesitamos que haya algo y no está. Estamos esperando la resolución de una frase y la frase no se resuelve. Entonces esa ausencia nos genera un estupor, un desasosiego, ¿no es cierto? Que nos genera una emocionalidad en la recepción. Las elipsis pasa lo mismo cuando se elide una parte de un enunciado que nos hace pensar cuál es la relación entre una frase y la otra frase donde falta algo. Y bueno, después el resto de figuras literarias, todos los tropos. Bien, ¿qué es lo que genera esto? En primera instancia, sorpresa. Nosotros venimos leyendo y en el lenguaje automático que estamos acostumbrados a leer, nos produce una sorpresa. Entonces, decimos, esto es distinto a lo que estoy acostumbrado. ¿Qué es lo que estoy leyendo? Bien, en segunda instancia nos produce una revelación, nos revela aspectos esenciales
en esto de buscar la esencia que decíamos recién, nos resuenan cosas y nos revelan cosas que se nos habían pasado por alto cuando estábamos leyendo en prosa. En cambio, la poesía nos revela cosas que no habíamos pensado. Y después, expansividad significativa. Esa significación que se revela en la sorpresa, ¿no es cierto?, se expande significativamente a todo el poema, a todo el poemario, a todo el autor, ¿no es cierto?, a toda la obra de un autor, no al autor empírico, sino a la obra del autor, donde el significado se expande, el significado no queda en la frase solamente, sino que se va expandiendo, se va haciendo chicloso, se va haciendo indeterminado. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿qué es una conjunción semántica extraña? El código general sufre una metamorfosis. El poema instaura un nuevo código, un entretejido de significados y significantes que lo apartan del código convencional. El lenguaje está en libertad, lo que necesita la creación, la poesía. El contacto se establece más allá de las normas del código general, por encima de los significados y usos convencionales y de la lógica normal. ¿Qué quiere decir esto? Que el poema genera esta sorpresa, genera esta función poética, esta conjunción semántica extraña. Fíjense, extraña. Estamos en el extrañamiento del lenguaje de Shklovsky. Estamos hablando siempre más o menos de lo mismo. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? El código general, o sea, la forma habitual que tenemos de hablar, se transforma, sufre una metamorfosis. Entonces, en el poema, en un poema particular, vamos a tener un nuevo código que va a proponer el poema. No es un código que está en algún lado y que es un manual de instrucciones y nosotros vamos a ir descubriendo como si se tratara de un desciframiento de un código, ¿no es cierto?, de un código determinado y general, el significado, sino que el propio poema va a instaurar un código particular para sí. ¿Cómo va a instaurar este código? Entretejiendo significados y significantes. Entonces, este entretejimiento, esta red donde se proyecta lo paradigmático y lo sintagmático, van a apartar al poema del código convencional. Entonces el lenguaje va a adquirir una libertad que no tiene en el lenguaje convencional. Y esa libertad va a permitir la creación, va a permitir que se produzca el acto poético. El contacto se va a establecer más allá de las normas del Código General. En la poesía no existe la Real Academia Española, no existe la corrección sintáctica. La poesía es pura libertad. Está por encima del significado, del uso convencional de la lengua, de la lógica normal. La poesía es alógica, o sea, es ilógica, excede lo lógico, excede lo convencional. Y los significados se vuelven líquidos, se vuelven volátiles. ¿Bien? Bueno, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. En el texto que ustedes tienen en el aula virtual, está el ejemplo bien explicado, que va de un paso para el otro, pero vamos a ver acá rápidamente a qué se refiere en esta cuestión de esta conjunción semántica extraña, este extrañamiento del lenguaje que veníamos viendo de Shklovsky. Por ejemplo, verso verde. Verso verde, ¿cómo va a ser un verso verde? El verso no tiene color. Entonces, ¿qué hay? Que revela algo insospechado, algo inhabitual, extraño, particular, único. Un verso verde. Hay algo en este lugar que está en lugar de otra cosa. El adjetivo verde no puede estar adjetivando al sustantivo verso. ¿Por qué? Porque en el lenguaje convencional los versos no tienen color. Entonces, se va a transformar verso verde en una entidad u objeto cultural autónomo, poético, que se va a centrar en sí mismo, y que va a instaurar una existencia. Entonces, en el marco del poema, verso verde
es una existencia. Hay un verso que es verde. Entonces, en un poema puede decir versos verdes, versos rojos, versos amarillos, que van a tener la misma condición de existencia. ¿Por qué? Porque su referencia va a estar en el lenguaje. Entonces, vemos cómo esta conjunción, esta conjunción semántica extraña que genera verso verde, va a revelar lo insospechado. Va a desautomatizar el lenguaje para expresar una realidad inhabitual, extraña, una cosa particular en este poema que puede ser una significación más profunda que decir el verso de 4 sílabas, el verso de 4 estrofas, el verso de 4 palabras. No importa. O sea, al estar fuera de la habitualidad del lenguaje convencional, va a generar algo insospechado. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Cuáles son las relaciones que tenemos que tener en cuenta para el análisis del poema, ¿no es cierto? O sea, ¿se acuerdan que veíamos lo que decía Verdugo de la relación, ¿no? La relación es vincular unidades con otras, de modo que su entidad se integra por incidencia recíproca de la naturaleza y función de unas y otras. Bien, la actividad relacionante que vamos a utilizar en el análisis del poema, de los poemas, va a ser primero una reflexión inquisitoria sobre problemas del fenómeno literario. O sea, vamos a ver, lo primero que tenemos que ver nosotros es qué problema está abordando el poema. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Por ejemplo, cuando pensamos en Rosalía de Castro, que está abordando el problema de la saudade, de la nostalgia, entonces tenemos que tener en cuenta su relacionalidad con el movimiento del posromanticismo del siglo XIX, del lugar de Galicia del siglo XIX. O sea, ¿cuáles son los problemas que está abordando ese poema en particular, de ese autor en particular? Bien, ¿y eso de dónde va a salir? Principalmente de la experiencia, de nuestro propio conocimiento, de nuestra propia enciclopedia que nosotros tenemos acerca de un tema. Entonces, si nosotros conocemos, por ejemplo, el estado de Galicia a mitad del siglo XIX, el estado de la lengua gallega a mitad del siglo XIX, el Resurgimiento como un movimiento literario importante para hacer resurgir la lengua gallega, en esta cuestión política, administrativa, de aislamiento que tenía Galicia del resto de la península, bueno, entonces vamos a poder comprender mejor el problema que está abordando el poema en ese momento. Entonces vamos a poder, a partir de nuestra propia experiencia, hacer una abstracción formal, y esto es importante, sobre todo cuando piensen en los corpus. Ustedes tienen que abstraer lo que está diciendo el poema. No lo que dice en las metáforas, en esto, lo que está diciendo específicamente, sino qué problema está abordando. Y ahí hay un salto cualitativo importante en abordar un problema a interpretar lo que quiere decir. Por eso les pido que trabajen en corpus. ¿Por qué? Porque entonces no se van a poder detener en lo particular, van a tener que abstraer y ver el problema en su generalidad. Y esto es muy importante, pensar la generalidad, pensar el fenómeno literario como problema, no como un objeto cerrado, sino como un objeto en permanente expansión que tiene relaciones en otros lados, con otros objetos, con otras cuestiones sociales, históricas, culturales. Entonces, esta relacionalidad del poema es muy importante y la experiencia va a permitir
hacer abstracción formal. Por eso estamos practicamos con el neoclasicismo, vamos a practicar ahora con el último práctico y después con el parcial, esta forma de abordar el fenómeno literario. Bueno, entonces si vemos en esto que venimos pensando cómo analizar un poema, lo primero que nosotros tenemos que ver es cómo el sistema de interincidencia de elementos y unidades se van configurando en potencia. Entonces, vemos cómo cada una de las frases se interrelaciona con las otras frases y se van relacionando con la cultura, con la historia, con otros sistemas literarios, otros poemas históricos que pertenecen a la cultura. Entonces nosotros vemos que en Federico García Lorca, ecos gongorinos que están buscados a propósito. Entonces este sistema de interincidencia va a tener la potencialidad de significar del poema. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver, cuál es la potencia para abordar el problema que va a tener. Va a venir con relaciones interdiscursivas, intertextuales, interrelacionales entre y la enciclopedia general que nosotros podemos tener para interpretar esta potencialidad del poema. Una vez que nosotros sepamos esa potencialidad del poema, vamos a poder ver cómo estos efectos de significado que el acto de habla, de generar un poema, van a producir, se realizan efectivamente en acto en un poema terminado. Entonces el poema terminado va a ser un acto, va a ser la reificación, la expresión material de esa potencialidad relacional que el poema va a ir construyendo a través de sus interreferencias y de su referencialidad a otros discursos. En este interdiscursividad, intertextualidad, como quieran llamarla, de los elementos y las unidades de su propio poema. Bien, entonces no es lo mismo las metáforas de Machado que las metáforas de Becker, por más que Becker haya influenciado profundamente en Machado. Entonces vamos a ver que esa potencialidad expresiva se va a generar en acto y va a producir un poema terminado, que es el objeto que nosotros vamos a estudiar, pero que en su potencialidad podemos relacionar con otros poemas y por eso se les va a pedir que relacionen en un corpus, ver cómo este sistema de interincidencias va configurando de diversas formas un problema que se va a configurar en diversos actos que van a ser los poemas terminados, o si quieren en narrativa es lo mismo, o en teatro es lo mismo, esta cuestión de interrelacionalidad, intertextualidad, interdiscursividad. Bien, para terminar, voy a terminar con esta frase que me parece que es muy significativa, que es que dice Verdugo, en la que va a decir Verdugo: la condición fundamental que constituye la naturaleza del discurso poético lírico consiste en la solución de las funciones referencial, expresiva, poética, especulativa y metalingüística en una sola y misma función, entidad única, indivisible, complejo de factores indiscernibles. Acá es donde Verdugo va a pensar el poema como una unidad de significación. Entonces, el poema es tan complejo y es tan interesante la poesía, ¿por qué? Porque en un mismo acto, en un mismo objeto literario, confluyen funciones referenciales, funciones expresivas, funciones poéticas, funciones especulativas y hasta funciones metalingüísticas. Y se va conformando, estas funciones conforman una entidad única que no se puede dividir, no se puede separar la función referencial de la función expresiva en un poema, constituye una misma unidad. Esa es la potencialidad que tiene el poema de expresar de una forma que la prosa no es capaz. ¿Bien? Bueno, con esto vamos a terminar con la clase de hoy.
con la clase de Verdugo. Y en la próxima clase, el próximo video, va a ser de Alicia Genovese, leer poesía. Si con Shklovsky y con Verdugo vimos cómo los teóricos de la literatura abordan la cuestión poética, vamos a ver cómo una poeta, una poeta renombrada como Alicia Genovese, va a abordar el análisis poético. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por escucharme.